Bienvenido, Ale Jiménez, a la columna de historia. Bueno, muchas gracias y bueno, felicitaciones a todos y todas los argentinos. Ayer vi el partido en una despedida en la casa de un argentino. ¡Qué buena experiencia! Sí, camisetas, los hijos, todo, y nosotros todos, por supuesto, apoyando a la Argentina. Nunca, hace años que no veía un apoyo a la Argentina en una final como esta. ¿Viste? No, Sí. Nunca había. O sea, la verdad que, pues siempre estamos alentando al otro, porque tenía que perder. Porque no jugamos nada. Sí, o manteniendo cierta neutralidad. Pero yo noté que hubo mucho sí, público uruguayo hinchando por Argentina. Sí, Lo mismo pasó en la Copa América del año pasado, que la gente quería que Messi ganara una Copa América acá en Uruguay, ¿viste? Sí. Y nos gustó esa actitud de Messi contra Colombia. Porque en aquellos penales que el Dibu Martínez decía... No me gustó que le bailaran Uruguay. Hay un video también que esa noche mismo, cuando Argentina le gana a Colombia, Messi le dice a los colombianos, baila ahora como bailaste en el partido pasado. Sí. Este himno es de cantado por Elena Roger, es una actriz y cantante argentina, y el grupo es Escalandrum. Escalandrum es el grupo de Daniel Pipí Piazzolla, el sobrino de Astor, que es baterista. Y acá escuchamos una parte, pero al final hay unos toques de piazzolianos, como quien dice, ¿no? Y hasta de folclore, medio como malambo, o sea, el final del himno, o sea, es un himno bastante, una versión libre, ¿no? ¿Es grabado o lo hicieron en algún lado en vivo? No, es en vivo. Es en vivo. Y bueno, y el himno nacional argentino es de Alejandro Vicente López y Planes, es de 1812. Y la letra de Blas Parera. ¿Y ustedes sabían que la letra original hablaba de el Uruguay? Hablaba de... era la banda de la provincia oriental. Decía, por ejemplo, hablaba de las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Hablando de las murallas españolas, ¿no? Después nombraba también a Tucumán, a otras provincias argentinas. O sea, éramos, cuando lo hicieron en 1812, claro, éramos provincia argentina en ese momento cuando se hace la primera letra. Y después hay algunas críticas con respecto, por ejemplo, en algún momento vieron que dice, ved en trono a la noble igualdad. Es una frase que todavía está en la versión actual. Esto es criticado por Monárquico, porque habla de trono, ¿no? O sea... en definitiva, digo, el himno en el 1900 fue modificado, se trataron de sacar, por ejemplo, los antiespañolismos, era época de inmigración española, ¿no? ¿Y por qué se llama Argentina? A ver si yo vi una versión ayer y me quedé media helada. ¿Qué es por el... Voy a tirar esto, lo tiró un científico ayer en la... Científico. Un científico. Avalado por la ciencia, Camila. La plata en la tabla periódica de la química es Ag. Sí, argento en latín, ¿no? Por ahí la viene. Plata, por el río de la Plata, decís. Sí, claro, bueno. Entonces es hermoso en realidad. El argento estaba en todo es hermoso Argentina para ellos. mapas. Es que yo dije, wow, que se base en un mineral. Los planos históricos de... Está en la escaloneta fuerte, es la que está a bordo, es la que maneja la escaloneta. Que el nombre sea por un mineral. Claro, o sea. sí, Nosotros somos en base a una palabra en Uruguay. No, en Uruguay somos en base a una palabra. Es guaraní. Claro. Bueno, Argentina es porque también, hay mapas históricos de mediados del siglo XVI que hablan de tierra argento. Porque se acuerdan que estaba la creencia de que acá había plata, que había riqueza, que después se vio que no. Sí. Y de ahí el Río de la Plata también, evidentemente. O sea, y Argentina toma ese nombre en latín. La primera fundación... es algo que se creyó y no fue. Claro, exactamente. Una desilusión. Sí. Argento es una palabra en latín. Plata. Pero digo, ¿era latín? ¿Argento? En 1536, Pedro de Mendoza funda lo que es la Nuestra Señora de la Santa María del Buen Aire, ¿no? Que esa primera fundación no prospera, ¿no? Sobre todo por la amenaza indígena. Exacto. Y en 1580 la segunda, que es de Juan de Garay. Pedro de Mendoza, español. Español, sí. Es además un personaje muy peculiar que muere de sífilis cuando retorna a España. Siempre se dijo de que habría llevado la sífilis. También, digo, está muy presente también en el nomenclátor uruguayo, en varias ciudades de nuestro país. Hay calles o caminos Pedro de Mendoza. En Montevideo, en Florida. Calles en el interior, en balnearios. Hay una localidad también. Bueno, vamos a ver que luego se va hacia 1617, va a haber dos gobernaciones en la zona, que es la Asunción. La Asunción es más vieja que Buenos Aires, porque la fundación de Asunción prosperó en 1542, ¿no? Es más vieja incluso que Buenos Aires y que Montevideo.
y a su vez la gobernación de Buenos Aires, ¿no? Allí hay unas cosas que hay que decir siempre y a veces cuando uno lo dice se horrorizan. El Río de la Plata va a prosperar gracias al contrabando, al comercio ilegal. Porque de acuerdo a la política de los Austrias o los Habsburgo, establecían el sistema de flotas y galeones solo 3 puertos en América: Veracruz, Cartagena y Portobelo. De allí se traía por tierra las mercaderías al Río de la Plata, por ejemplo, y entonces empezó a tener gran importancia el contrabando. ¿De quiénes? Portugués e inglés fundamentalmente, ¿no? O sea que no hay que tener ninguna vergüenza decir de que prosperamos Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo, cuando se funda Montevideo en 1724, gracias al contrabando, o sea, al comercio ilegal. Vamos a ver que después eso se va bueno, eso por supuesto que va a fortalecer a Buenos Aires, pero va a fortalecerlo por sobre Córdoba, Mendoza, San Luis, la Metropolitana Argentina. Va a ir consolidando lo que se llama económicamente el dominio de Buenos Aires, ¿no? El centralismo porteño, ¿no? Que es algo que luego vamos a ver que es bastante recurrente. Bueno, se funda Montevideo entre 1724 y 30, y en el 1778 es habilitado como puerto por el reglamento de libre comercio de los ya Borbones. Ya estaban los Borbones a partir del principio del siglo XVIII. Se genera lo que se llama la guerra de puertos, o sea, Buenos Aires. ¿Por qué Uruguay es Uruguay y no es una provincia argentina? Porque tenía el puerto. El puerto competía con Buenos Aires, que ninguno lo tenía, ¿no? Vamos a ver que después, en 1808, España cae en manos de Napoleón, y Montevideo genera una junta en Apolo, la junta del 21 de septiembre de 1808 en Apolo Fernando VII, y Argentina en 1810 la Junta de Mayo, ¿no? Que es la expresión de la autonomía, no solo de autonomía con respecto a España, sino también un golpe de Buenos Aires en contra de las provincias unidas del Río de la Plata. ¿Vieron que el himno argentino dice las provincias unidas del sur? O sea, porque fue el primer nombre, o sea, de Argentina como tal. Vamos a ver cuándo se llama Argentina. Todavía no. Va a ser después de la independencia. Y ahí empieza a darse otra de las, antinomias, que es unitarios y federales. Los unitarios partidarios del centralismo porteño, los federales que cada provincia tuviera su gobierno autónomo, que hubiera un gobierno central, pero que hubiera gobiernos autónomos de cada provincia. ¿Quiénes ganaron, que no me acuerdo? No, primero vamos a ver que es unitario, o sea, la independencia es unitaria, igual que la del Uruguay, porque el proyecto artiguista fue derrotado, ¿no? Sí, y en Argentina también. Luego se va a instaurar un sistema federal muy, muy peculiar, el de Argentina, porque sigue teniendo un gran centralismo porteño, que lo va a consolidar incluso Juan Manuel de Rosas, un federal, ¿no? A partir de los 30 del siglo XIX. El Congreso Tucumán en 1816 determina la independencia argentina, y los unitarios van a dominar la política argentina o de las Provincias Unidas hasta fines del 20, con la figura fundamental de Bernardino Rivadavia. El sillón de Rivadavia se le llama el sillón presidencial. Claro, hasta hoy en día. El sillón de Rivadavia. Te hago un paréntesis para decirte, tienes un dato histórico, que en 1916, cuando se disputó la primera Copa América y Uruguay consiguió su primer título continental, el café era Carioca. Hoy, más de 100 años después, la marca del café sigue siendo Carioca, por algo será Carioca la marca del café. Y fue por los 100 años de la independencia argentina ese campeonato. O sea, bueno, vamos a ver que todo tiene que ver en la historia, ¿no? Bueno, a fines de los años 20 aparece la figura de Juan Manuel de Rosas, caudillo federal, porteño, el dominio de Buenos Aires, sobre todo el régimen tiránico, aquello de la mazorca como ese cuerpo, ¿no? De represión. Hay películas preciosas como Camila, por ejemplo, Camila, de María Elisa Bember, que es el romance entre un sacerdote, ¿no? Que era Imanol Arias, si mal no recuerdo, y alguien de allí de no sé si era Susupe Coraro. Susupe Coraro, exactamente. Pero la van a dar, Camila, la estaban dando en un ciclo de Bemberg en Cinemateca. Tengo muchas ganas de ir a verla. Una gran película, ¿no? Y luego vamos a ver que la Guerra Grande, que ahí ya hemos hablado del Lago Nuestro, ¿no? Rosas apoyando a Uribe, contra el comercio británico, y Rosas derrotado por Urquiza. Vamos a ver que en 1853 se genera la primera Constitución Argentina federal. El régimen federal se establece.
Y en 1862 se llama República Argentina. Ahí está el nombre, ¿no? Sobre todo los gobiernos de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, un sesgo unitario de los gobiernos, pero en una caparazón federal. O sea, muy peculiar el régimen, el federal argentino, ¿no? Sí, es muy unitario en el sentido de que Buenos Aires sigue teniendo un gran afán de dominio, ¿no? Hasta hoy en día. Vamos a ver ya sobre fines del siglo XIX, la campaña del desierto de Julio Argentino Roca determina la aniquilación de los indígenas y la economía agroexportadora con influencia inglesa, lo que llaman el modelo agroexportador. ¿Sabés que hubo una nota de la prensa estadounidense sobre la falta de negros o de afrodescendientes en la selección argentina? Sí, claro, porque Argentina, el puerto negrero era Montevideo, o sea, Buenos Aires, o sea, de acuerdo a lo que habían establecido los Borbones. Pero le llama pila de atención eso a gente de afuera, le llama la atención que Argentina sean todos blancos. Claro, o sea, incluso los negros que hay muchas veces en Argentina, primero vinieron a Montevideo y luego por un tema que era el puerto habilitado para ese tipo de comercio. Vamos a escuchar ahora a un amigo que es Rodrigo Dascal. Rodrigo Dascal es un historiador argentino, doctor en sociología, docente, investigador, presidente del Museo de Trofeos e Historia del Club Atlético River Plate de Argentina. Rodrigo, a su vez, tiene una cosa muy curiosa. Su señora, su esposa, es diplomática y trabaja en el Mercosur, por lo cual Rodrigo de vez en cuando viene a Montevideo. Estaba acá en Montevideo, se fue a festejar allá ayer y hoy volvía. Rodrigo Dascal, vamos a escucharlo y le preguntamos a Rodrigo, nos mandó un audio, cómo llega el fútbol a la República Argentina. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, el fútbol llega como en casi todas partes del mundo, en Argentina, en primer lugar con la comunidad británica, inmigrante, que traslada todas sus costumbres, incluida el sport inglés, ¿no? Y dentro del deporte, el fútbol. Los primeros partidos entre inmigrantes o partes de la comunidad británica se juegan en la ciudad de Buenos Aires, entre 1860, quizás apareció alguna que otra fecha anterior también, y bueno, así va organizándose a partir de la comunidad británica y específicamente de sus colegios y clubes, imitando el estilo de vida británico, la práctica del fútbol en la Argentina. Rápidamente, y cuando decimos rápidamente, en un periodo de unas pocas décadas, eso va a ir cambiando, en primer lugar por la asimilación que van a hacer los sectores de la élite nacional de esa práctica del deporte y del fútbol cuando lo observan en la comunidad británica. Bueno, Rodrigo hace un análisis que se emparenta mucho, ¿no? Tengo acá sangre de campeones casualmente, ¿no? ¿Que conoces al autor o no? No, claro, sí es amigo. ¿Y está en las librerías? Sí, y no, este es el mío, digo, él tiene también libros, ¿no? De la llegada del fútbol acá a Uruguay. Ahí está. Es Sangre de Campeones, que lo escribió Alejandro Jiménez. El proceso es muy parecido, por el puerto, ¿no? La entrada del deporte, del fútbol. Voy a recordar, paréntesis y chivo, que quien quiera Sangre de Campeones lo puede comprar en la librería, pero a su vez por mi Instagram, alejandrojiménez.r o Alejandro Jiménez Rodríguez por Facebook, se conecta conmigo y se lo firmo, porque ya me han llamado gente, quiero el libro, bueno, la librería lo vende y yo lo firmo, no tengo ningún problema, ahí está. Y vamos a escuchar ahora en la segunda parte, yo le pregunto a Rodrigo, ¿cuándo y por qué se produce la apropiación del juego? O sea, como acá se acuerda que hablamos del vallismo, que tuvo que ver con la apropiación, con la llegada, o sea, de ese deporte que es impulsado a nivel estatal también. Así que vamos a escuchar a Rodrigo, que nos va a contar cómo fue el proceso en Argentina. Y ya alrededor de 1900, un poco antes, ya los jóvenes criollos y que habían nacido en Argentina o que habían llegado siendo muy jóvenes, cuyos padres eran mayormente inmigrantes, pero que ellos ya eran argentinos y se van a conformar como habitantes y ciudadanos argentinos, observan la práctica del fútbol y no solamente empiezan a jugar al fútbol, sino, como diría Julio Friedenberg, resignifican la práctica del fútbol en términos de sus, justamente, maneras de practicarlo y de los valores que conllevaban, ¿no? Y hay una verdadera pandemia, pero en este sentido positivo, digamos, de fundación de clubes. Tenemos en lo que era la incipiente ciudad de Buenos Aires en ese momento, y se van a ir desarrollando
juntamente con la ciudad, y convirtiendo a esos jóvenes criollos en verdaderos, no solamente paseantes de la ciudad, sino en verdaderos fundadores de clubes que a su vez eran parte de la fundación de la identidad de los barrios de la ciudad y de la ciudad misma. Suele marcarse 1913 como un año bisagra por el campeonato de Racing Club, pero a los pocos años del campeonato de Racing, que es el primer club criollo en salir campeón, la mayoría de los clubes ingleses se había retirado de la práctica más o menos activa de la primera división, de la primera liga del fútbol en ese momento, y casi todos los clubes eran clubes criollos, y en general los clubes ingleses se dedican a otro tipo de deportes o continúan con la práctica de otro tipo de deportes. Digamos que entre la primera y la segunda década del siglo, ya los clubes criollos son los que conforman la mayoría del fútbol en Argentina. En eso también nos parecemos mucho, los procesos son muy parecidos, ¿no? Y yo recuerdo, él habla de Racing, cuadro además muy dicen que era el cuadro de Gardel, el cuadro de Perón también, Racing, un cuadro muy popular. De Néstor también. De Néstor también, el de Kirchner. Pero, por ejemplo, el origen de algunos cuadros en Argentina, por ejemplo, Boca, ¿no? Es totalmente de lo que es la Ribera. Vieron que le dicen el cuadro de la Ribera, o sea, del río. El origen de los colores es muy curioso. Estaban unos muchachos que fueron los fundadores y dicen, bueno, los colores de la primera bandera del barco que entre a puerto va a ser los colores de Boca. Y fue una bandera de Suecia. Qué increíble. Qué loco, ¿eh? Amarillo y azul. Entonces los colores, si hubiera sido otro barco, hubiera sido otra bandera. Son recontra casuales, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Boca, que cumplió en 2005, cumplió los 100 años. En definitiva, digo, o sea, yo creo, a mí no me sorprende lo de estos días. O sea, esa argentinidad que tuvimos, porque es un poco el origen común que tenemos, ¿no? Que tenemos también en el fútbol, que es una pauta identitaria muy fuerte para los dos. Igual había mucha gente ayer hinchando por Francia también, ¿no? Sigue habiendo gente que no quiere que Argentina salga campeón. Sí. Vos, Bruno. Claro, pero a mí no me daba, por ejemplo, yo ni loco grité los goles de Mbappé. Claro. Es más, te diría que yo prefería que no saliera campeón Argentina, pero te diría que hasta me dolió cuando se le complicó una final que tenía casi ganada. Sí. Me entró a doler, decía, no, pará, realmente quiero que pierdan, y no tenía muchas ganas de que perdieran en un momento. Bueno, Ale, gracias por esta columna. No, un gusto. Bueno, felicidades para el fin de semana, felicidades, querido. ¿El lunes venís? El lunes vengo y tenía ganas de hablar de un tema que es muy polémico. Los fuegos artificiales, vieron que 2x3 aparecen. Habíamos hecho una columna hace como 2 años, la estuve viendo y está bueno para los orígenes. Dale. Y digo, ¿qué opinamos hoy? La historia de los fuegos de artificio. Qué interesante. Gracias. Alejandro, nos vemos. Les quiero contar que en Betel Spa, además de disfrutar, puedes capacitarte en alguna de las técnicas de belleza más solicitadas del momento. Sí, en Betel Spa como Loís, podés capacitarte en microblending, materiales incluidos, los mejores profesionales y salís pronto para tirarte al mercado laboral. Con el seguimiento de los mejores profesionales, informate ya mismo en Betel Spa Uruguay en Facebook o por cualquiera de las vías de comunicación. Betel Spa, única cadena de spa del Uruguay, ahora también te capacita. Ya viene 9:70. Sí, ya nos vamos. Comienza el noticiero y luego la oral deportiva. Que pasen bien. Cargado de información, chau.